Salucita con café. Salucita en la mañana con café. Salud. Don Tomás, muy buenos días, don Tomás, buenos días, Ana Rosa Valencia. Buenos días a todo nuestro auditorio. Estamos en la Supermanzana 2, en Cancún, Quintana Roo, en un programa más de Relatos de Don Tomás, con Jonathan Estrada. Un placer nuevamente, ¿verdad, don Tomás? Sí, es un placer, un día muy bonito, un cielo muy azul y en compañía de Ana Rosa Valencia. Estamos en su casa, muchas gracias por recibirnos en tu casa, Ana Rosa. Pues las gracias son para ustedes, te agradezco la deferencia. A Tomás, pues él es parte de la vida de todos nosotros, es como estar en familia. Por eso tengo suerte de que estuviera dispuesto siempre a hacer un programa conmigo, ¿verdad? No, hablar de Ana Rosa Valencia, quizás en la figura de Ana Rosa a nivel estatal no es tan conocida como a nivel local. Muchos políticos sí la conocen, empresarios, abogados sobre todo. Eres notario, tengo entendido. Sí. Número 14. Sí. Y las nuevas generaciones se han perdido también, don Tomás, de una mujer, de las pocas mujeres, digo pocas aunque son muchas, de las pocas mujeres que en Quintana Roo han logrado destacar por su profesionalismo, por su talento y por su persistencia, porque la política usted sabe que no es tan sencilla. Pero yo quisiera, más allá de mi presentación, usted que la conoce más a fondo, que le dijera a nuestro auditorio, ¿quién es Ana Rosa Valencia? Bueno, Ana Rosa Valencia forma parte del segmento fundacional de la clase política. Y dentro de ese segmento fundacional de la clase política, ese segmento que se desarrolla de 1974 a 1999, existe un grupo de gentes que hizo del servicio público el objetivo de su vida. Calladamente, ese sí es un grupo de funcionarios. ¿Dónde está Ana Rosa Valencia? Que se dedicaron a tejer punto por punto el edificio del sistema. Con muy bajo perfil, ¿no? Incluso. Sí, los gobernadores no son los que tejen, ¿no? Así Ni es. los presidentes municipales. Hay alguien que está atrás de él y que está tejiendo todo punto por punto. Si alguien conoce el edificio del sistema, son ellos, porque fueron funcionarios que operaron y fundaron las instituciones que hoy nos dan la posibilidad de gozar de este escenario en Quintana Roo, ¿no? Ana Rosa, por ejemplo, fue funcionaria electoral. ¿Cómo no? Fue secretaria general del PRI en el estado. Así Y es. fue secretaria general del ayuntamiento de Benito Juárez. Y desde ahí, en cualquier punto en donde estaba, tejió todo. Y hoy gozamos de esta sociedad porque hubo quienes tejieron. Y secretaria general del ayuntamiento de Benito Juárez. Y yo recuerdo, ahorita que mencionaste, don Tomás, bueno, antes de pasar a las anécdotas, ¿no? Que vamos a darle la bienvenida en su casa a Ana Rosa Valencia, porque bueno, ya hicimos un preámbulo con su presentación, que es muy importante para que la gente conozca a Ana Rosa. Gracias. Perdón que te tuteé, Por favor. pero para no hacer No, al contrario. tan rimbombante, es un honor. gracias por recibirnos en tu casa. A ti. Hay mucho que contarle a las nuevas generaciones. Este Mucho. programa precisamente de eso se trata, de poder aportarle a las Es nuevas muy generaciones. interesante, ¿eh? O sea, Gracias. la verdad es que cuando lo vi, creo que la mejor manera, porque pues al final cada quien son un testigo de cómo se vio en el momento la historia, porque no todos la vimos Correcto. igual, aunque estuvimos en el mismo lugar. Sí, así es. Ese es el punto. O sea, generalmente hay historias de terror, historias de pasión, historias de todo. De pero tenebra, sobre todo. cada quien la ve diferente. Aunque estemos juntos en el mismo lugar, a la misma hora y lo demás. Sí. Y a ti te tocaba en determinado momento verla desde un búnker, ¿no? O sea, en donde se operaban las cosas, se tejían, como dice don Tomás. Nunca estaba en un búnker. Nunca. Nunca.
El... O sea, búnker en el argot político, a eso me refiero. Sí. No, el búnker en el argor político, como se dice, que se van a encerrar en un lugar y ahí se toman las decisiones, Exacto. nunca estaba en un cuarto de guerra yo. Perfecto. Se toman las decisiones del cuarto de guerra, al que nunca he tenido, y me dan la instrucción. Ok. Y yo la ejecuto, punto. Lo mejor que puedo, a veces me sale muy bien, a veces me sale mal, pero lo hago con toda la calidad que tengo. O sea, si no me alcanza, pues ya es otro tema, ¿no? O sea, ¿Y cómo nace en política Ana Rosa Valencia? pues yo creo que nací dentro de la política. Cuando yo nací en Chetumal. Y nací en Chetumal porque ya había hospital. Mis hermanas nacieron en Mérida porque no había hospital en Quintana Roo. Y como éramos tan pocos, todavía alcancé a ver el letrero, que también no lo quitaron muchos años, de 12.500 habitantes a la entrada de Chetumal. Pues éramos muy pocos y nos daban mucha participación. O sea, los gobiernos municipales, estatales, aunque éramos territorio, nos invitaban a participar. O sea, nos formaban. O sea, hacían los juegos infantiles, las rondas, y había había un semillero. No era la televisión, el Facebook lo que te daba tus valores, sino la convivencia. Claro. Y pues dentro de esa sociedad tan pequeña uno se vuelve muy participativo sin darte cuenta, porque lo haces natural. Además, yo vengo de una familia sindicalista y mis padres maestros rurales siempre han estado al servicio de la comunidad. Una de las cosas más difíciles para nosotros es que nuestro trabajo tiene un precio, o sea, cobrar. Claro, por supuesto. Porque estamos acostumbrados a ayudar sin retribución. Así nos educaron. A la mujer es muy... a la mujer es así como muy cursi o a lo antiguo, pero así somos. O sea, por más que queremos. Es todavía parte de una esencia en las nuevas generaciones, solamente que de una forma distinta, ¿no? Sí. Ya no es como antes, obviamente. Yo tuve el gusto de conocerte, si no me equivoco, en 1999, sí, en la oficina del contador Carlos Carrín Pérez. Ahí nos presentaron. Él me presentó contigo. Yo llegué, estaba sentado hablando con él. Te presentó. Cuando te fuiste vinieron los elogios. O sea, no te lo dijo, nunca te lo va a decir directo, Carlos. Brillante. Dijo, hay que impulsarlo. Y le dije, Carlos, pero estaban hablando de periodismo, o me pareció que en ese momento tenías sí, la política o el periodismo. Estabas hablando con él del futuro, pero no me metí mucho porque pues era yo llegué de improviso. Claro, no, sí, yo empecé en las líderes juveniles, como líder juvenil, y recuerdo perfectamente esa plática con don Carlos Carrín, porque pues yo no tenía muchas oportunidades. El gobierno de Magali Achach fue un gobierno que a mí como joven me hizo a un lado. El de Joaquín Hendrix también. Le daban oportunidades obviamente a jóvenes muy afines a ellos, ¿no? A mí no me tocó esa suerte en ese trienio y en ese sexenio. Entonces, pues buscaba yo coyunturas, como se debe de hacer en la política, ¿no? Buscas coyunturas para poder insertarte y sobre todo para subsistir, porque eran tiempos en que a las juventudes no les daban oportunidades, o eran muy, muy escuetas, ¿no? Las oportunidades. Entonces, o tenías que ser como ellos querían. O tenías que ser, bueno, hasta la fecha sucede eso, ¿no? Que tienes que someterte a lo que ellos te dicen. Entonces yo recuerdo que fui y toqué en la puerta de don Carlos Carrín. Él ya me conocía, pues obviamente, pues de las líderes juveniles. Y le dije, oiga, pues ¿sabe qué? Pues no tengo trabajo, pero yo no quiero una chamba, yo quiero una oportunidad política. Y se me cierran las puertas. Entonces él me dice, déjame ver si con Magali. Le digo, y yo me acuerdo perfectamente que cuando Magali empezó, incluso el propio Miguel Ramón me ofreció ayudarme con Magali. Yo le dije, no, porque me van a hacer pedazos los que están a su alrededor. Ya me había pasado como candidata a ella, ¿no? Y bueno, de alguna forma u otra esa plática con don Carlos sirvió de mucho, porque me dio cierta orientación, y ahí tuve la fortuna de conocer a Ana Rosa Valencia, que posteriormente
ya la vi como secretaria del ayuntamiento, pero antes de ser secretaria del ayuntamiento fuiste Tenía oficial ya mi mayor o algo, no, ¿no? ¿Qué fuiste? no. Centro de documentación. Centro de documentación. Me tocó recibir pues el gran acopio de información ordenada, pulcra, que dejó María Cristina Castro Sariñaña. Okay. En el centro de documentación es un punto que a veces se nos olvida que existe en el municipio, ya le hicieron su homenaje, pero el centro de documentación María Cristina siempre fue primera en visión. O sea, no era una visionaria, era la primera en ver. Y entonces, así como creó el centro de documentación, muchas cosas importantes del municipio que son cíclicas, ahí se encuentran. Y tiene un orden que ella dejó y que dejó un personal que lo siguió. ¿Y es don Carlos Carrín quien te recomienda con Magali Chachi? No. No. ¿Cómo fue que llegas a la estructura del gabinete? Le cedo la voz, que lo diga él. Sí, él era parte del cabildo, ¿no? Con Magali. Sí, con Magali sí, yo... Mira, lo que pasa es de que Ana Rosa era bastante conocida por toda la clase política que en ese momento ostentaban los puestos de decisión. Y la verdad es de que tenía fama de ser una funcionaria muy eficaz. ¿Sí? Se la peleaban, ¿sí? Sabían de que era aguerrida. Que tenerla cerca era una garantía. De hecho se la pelearon. Ahorita vamos a ese punto. Sí. Que yo recuerdo. Y en ese sentido, Magali, pues desde luego la tenía bien ubicada, ¿no? ¿Es Magali la que su iniciativa o usted la recomendó o cómo fue? No. Digo, porque te cedió la palabra en Arroz, a lo mejor ella no lo quiere contar. Yo no recuerdo exactamente el escenario de la decisión, pero yo sí recuerdo a una Magali que tenía muy claro el papel y el perfil de Ana Rosa, ¿no? Claro. Sabía que tenía que darle un cambio a la Secretaría General, que en ese momento estaba como apoltronada, muy clásica, y en ese trienio entran las mujeres a competir muy fuerte, ¿no? ¿La primera o la segunda? La primera secretaria general, ¿no? Después de ti Eduardo Patrón, si no me equivoco. No, primero Eduardo Patrón, sí, y luego yo. De hecho solo me tocó 9 meses, casi 6 meses. Entré en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y febrero. Y te invitan después marzo. al PRI estatal. Sí. Ahí fue donde hubo conflicto de que ella no te quería soltar y tú sí te querías ir al PRI estatal, ¿no? Fue invitación del gobernador Hendrix. Pues mira, voy a acotar lo que dice Tomás. Realmente, obviamente la que me dice que me ofrece la secretaría y que yo lo asuma, pero el que me convence a mí de que puedo hacer ese tipo de trabajo, porque hay que tener mucha tolerancia. Sí, por supuesto. Y creo que no la tengo. Entonces Tomás es el que a mí me convence de que tengo que hacer ese papel y cómo lo debo hacer. O sea, es por eso le cedí la palabra, pero creo que ya lo olvidó. Me dijo, te voy a decir exactamente lo que me dijo. Me dijo, el barco va a entrar a puerto. El trienio está terminando y te toca ser la capitana de puerto. Tienes que ver que el barco, que es la administración de Magali, arribe a buen puerto, bien. Para desembarcar a gusto. Y entonces en ese momento lo asumí, porque ya eso lo podía yo entender, pero claro, políticamente pues yo no me sentía en ese papel. O sea, yo generalmente no aspiro a cargo de elección popular, o sea, trabajo sí. Entonces él me convenció de qué tenía yo que hacer y cómo, y fue cuando me cayó el 20 de que sí podía yo hacer un papel correcto en la secretaría. O sea, le dejé de ver la parte más de estabilidad que la parte política. Y en eso por eso le cedí la palabra. Pero sí, obviamente. Y después vino la invitación para que te vayas al PRI estatal. El tema de
el tema del PRI estatal, yo creo que es coyuntural. Estaba terminando la reforma al Poder Judicial y realmente mi nombre lo barallaban para la Sala Constitucional, que a mí me causaba mi escozor, porque así decía yo, no es posible, yo siempre he pedido que los jueces y los magistrados sean de carrera judicial. Claro. Y claro, yo tengo una formación de control constitucional, pero no tengo la carrera judicial, y entonces estaba yo así en el ¿qué hago? O sea, en la gran decisión. Voy a tomar quesito, Y pues impugnaron la reforma judicial, y pues ya no tuve que decidir, bendito Dios, ya no tuve que tomar una decisión trascendental, y se quedó al aire todo. Y un día me habló el gobernador, Joaquín Hendrix Díaz, y me pidió que yo fuera a Chetumal, y me comentó textual: ¿crees poder trabajar con Moisés Pacheco? Sí, le dije. de Mollejas. He trabajado con todos, ¿no? Y me tocó Moisés Pacheco de presidente. Pero Magali no estaba de acuerdo que te fueras. Pues ella nunca me propuso ir a un cargo de partido. Ella nunca sí me decía, tienes que ir y tienes que ser más accesible con la gente. Y yo le decía: Magali, yo le resuelvo problemas a la gente, no les estoy no los estoy abanicando, estás cómodo, ¿no? O sea, ¿qué problema tienes? Y lo resolvemos. Pero más de eso no te alcanza, porque es mucha la gente que tiene problemas. Entonces, no puedes definir, no te alcanza para todo. Entonces, yo creo que cada quien asume su rol. Y en mi caso, pues mi rol no era ir a las comidas y a las fiestas. Mi trabajo era resolver, y eso hacía. Pero fue muy poco el periodo, ¿no? De que estuviste. Pero en 9 meses actuó muy eficazmente. Estabilizó políticamente el municipio. Sobre todo el tema de cabildo, ¿no? Claro, de poder. Eran momentos en donde el sistema estaba cambiando, ¿sí? Ese es el momento en donde la clase política, que hemos dicho que venía heredera de la Revolución Mexicana y todo, pues estaba transformándose con otra nueva visión. La sociedad acá se había urbanizado muy rápido, había muchas contradicciones, y había que traer a alguien que fuera eficaz, que dijera: no quiero ser candidata de nada, claro, pero quiero resolver. Eso era una garantía. Tocó el problema con la presidenta del DIF, ese cambio que fue muy fuerte, ese conflicto en donde tuvo que entrar obviamente el Chela Ayuso como presidente del DIF. No me tocó. No tocó. No. Tampoco tocó los globalifóbicos. No, yo entré después. Bendito Dios. Sí, fue en el inter de la pasa lo de los globalifóbicos, viene el hecho ese tan triste, y después de eso llego yo. No me tocó, no sé, la verdad es que nunca me he puesto a pensar qué hubiera yo hecho en ese momento. Sí, claro, porque fueron momentos difíciles. Y ya había habido 1 o 2 muertos en los separos de policía, y cuando yo entré de secretaria, eso me angustiaba mucho, en el sentido de estar pendiente. O sea, ¿cómo está? O sea, estaba yo muy, muy pendiente de los juzgados. Llegaba yo en la noche a veces a ver cómo estaban, porque no podíamos darnos el lujo de algo tan grave, ¿no? O sea, como claro, pasa en muchos lados, que, pues ya pasó, y no, o sea, es algo muy, muy difícil, ¿no? Sí, ¿te tocó algo complicado en tu corto periodo? ¿O no tocó nada complicado? No lo sé. ¿No recuerdas? En específico no, es que en la secretaría siempre es una batalla diaria. Sí, bueno, entonces, pero me refiero lejos de la batalla normal que se lidia con regidores. Pues mira, motines no tuvimos. Se habló de un intento de motín cuando estaba
que en paz descanse nuestro amigo Castillejos. Ah, sí, sí, sí. El de los guerreros, el de los chapanecos, perdón. Sí, estaba en la cárcel municipal. Hubo el rumor de que iba a haber un motín, que porque querían sacarlo sus compañeros, pero no pasó a más. Que ese fue una que sí tienes que llegar y ver, y me tocó como secretaria del ayuntamiento, Te tocó, entre otras cosas, el incremento de los pasajes del transporte eso urbano, sí. ¿sí? Que por cierto, eso generó, hay algunas anécdotas, ¿no? Muy fuertes. Este, porque sí, ya era un problema bastante serio. Esto había que resolverlo política y legalmente. Por Claro. eso era necesario tener a Ana Rosa como secretaria general, ¿sí? ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo resolviste? El del aumento del transporte. Mira, yo creo que al inicio de la administración, Tomás era parte del comité, yo no. Pactaron una serie de incrementos, establecieron en acuerdo y estaban establecidos las formas y los plazos. Pero generalmente los presidentes en turno, o sea, quien sea, nunca quieren tener la carga política de en tu administración o durante tu trienio subió el transporte. Y van dejando que se vaya tensando el punto siempre, o sea, todos, porque no he visto uno diferente, hasta que los concesionarios empiezan con recursos jurídicos a estirar, porque pues ya hay una cosa establecida. O sea, tú no puedes mejorar el transporte si ellos no tienen más inversión. Lo que sí te puedo decir es que yo sí iba a los comités de movilidad desde antes de estar en la secretaría, y sí conocía el tema de por qué no puede ser redituable o por qué no puedes tener un tema de transporte de calidad si la tarifa no es correcta. Y la verdad es que ese aumento debió pasar desde un año antes. Sí. Se dio en un marco de caos coyuntural, en donde nos rebasaron, pero no me rebasaron a mí, o sea, rebasaron su acuerdo político que estaba previamente establecido. Y después del paso de los años, pues nos enteramos que había algunas falsificaciones de firmas en acuerdos en donde pues el funcionario en turno no tenía, el funcionario responsable no tenía por qué firmar. O sea, no era su área, y sin embargo, al presentarlo en el juzgado de distrito lo dan por bueno, porque el derecho administrativo municipal es tequioso, y tienes que estar metido en la parte para que un juzgado de distrito tenga la claridad del momento, si no está el argumento. Pero ya estábamos de salida, o sea, realmente fue una coyuntura del caos, la salida, y ya no nos tocó continuar a nosotros el juicio, porque creo que también contigo pasó, ¿no? Un problema de alguna firma por allá inventada. Sí. Pero no lo hicimos. ¿Te tocó la transición municipal desde el PRI? ¿Estabas todavía en el PRI cuando pasó la transición municipal en el 2002? No, yo entré al PRI en 2003. Yo estuve un año... No, porque Magali deja el 2002. Sí, dejamos la presidencia. En 2002 la administración, y en enero de 2003 es cuando... Es cuando entras al PRI. Sí. ¿No fue entonces dentro del gobierno de Magali? No. ¿Tú terminaste con Magali? Yo terminé, hice el acta de entrega, yo entregué la mitad de la administración, estaban de moda los libros blancos para el que llegara, lo entregamos todo completamente como estaba en el reglamento. Supervisamos la otra 50% de la administración que no dependía de mi supervisión, y después de eso estuve vacante pues de hasta enero. ¿Por qué el PRI pierde Benito Juárez en esa transición, que es cuando entró Chacho precisamente? Porque se pierde la disciplina. La disciplina implica que el jefe de político en gobierno, porque al final es el reflejo del partido, no asume
que la decisión del partido la debe ejecutar con la misma calidad como si ella fuera la candidata o él fuera el candidato. Se pierde la disciplina de arropar a tu partido. Eso es lo que pasa. ¿Tú se lo recomendabas o no tenías esa injerencia? No, Magali políticamente conmigo nunca, conmigo su trato fue de abogado. Administrativo. O sea, resolver administrativamente o la instrucción política, y yo tejía lo administrativo para la instrucción política. Ellos tenían su propio concepto del partido. Y a lo mejor el partido era así antes, pero el mundo estaba cambiando y teníamos enfrente... Claro, el partido también estaba evolucionando. Sí, y yo creo que no evolucionamos rápido. ¿Y fuiste asesor también con Francisco Alor? No. ¿No? Nunca. Por ahí vi en alguno de tus currículum que parece que fuiste asesor del ayuntamiento. Pero no de Alor. ¿No fue Alor? No. ¿Con quién fue? Fui asesor de Lázaro Cárdenas, de Ok. Solidaridad. Ah, ok. En Sí. el gobierno de Lázaro Cárdenas Soledad, en el 2005, 2009. 2005, 2005, 2008, 2009. perdón. Sí, 2005, 2008. Lázaro Cárdenas. Es decir, tú seguiste trascendiendo y recopilaste toda tu experiencia para compartirla. Y esa etapa entre estar en primer plano y estar detrás aconsejando, ¿cómo es? ¿Cómo digo para que la gente lo entienda? A veces nosotros escuchamos, el asesor, pero hay asesores que tienen gran trascendencia y hay asesores que pues nada más son de papel. Siempre me ha tocado el segundo plano. Nunca he sido el presidente, siempre he sido el secretario general, el secretario técnico, siempre he estado detrás. Para mí, estar en segundo plano es correcto porque te quita la presión de tener una visión desde fuera del problema, que es lo que te permite opinar. Tengo una formación en políticas municipales, que un día que no tenía nada que hacer me fui a estudiarla, ¿no? Lo fui a hacer en la transición de Mario Villanueva a Joaquín Hendrix, me fui 6 meses. ¿Okay? Y lo hago generalmente en los cambios de gobierno, salgo un rato, veo el mundo y regreso. El asesor tiene que, o sea, es muy importante que el asesor entienda que cuando dices algo no es en tus pies, Claro, no es en tu figura. Yo conozco muchos asesores que te dicen lo que ellos quisieran que pasara para que a ellos les fuera mejor. No, el asesor con camiseta, el asesor de formación, el que sabe su papel, te va a decir lo que a ti te conviene. Se pone realmente en tus zapatos, vaya. Sí. Eso es lo que tratas de Esa decir. es la primera parte. La segunda parte es los asesores, al menos yo hago un análisis muy rápido de escenarios futuros, múltiples, y te digo, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? No, pues es que quiero cruzar. Ok, puedes cruzar nadando, puedes cruzar volando, puedes cruzar así. No, es que tengo que cruzar nadando porque es el compromiso político que hice. Oye, pues son muchos kilómetros. Te vas a ahogar. Te vas a ahogar. Claro. Entonces tienes que poner, o sea, Pues lleva flotadores, aunque sea. sí, entonces esa es la función de nosotros, ponerle los flotadores, ponerle la islita, ponerle el kayak y decirle, ¿estás consciente, político, de que lo que tú estás decidiendo puede pasar esto y esto? Sí. Ok, si pasa esto es lo que hay que hacer para hacer. Y si pasa esto, estas opciones tenemos. Y así, y entonces sobre la marcha vas. Por eso nunca he estado en un búnker. Claro. Porque en el búnker te pierdes la objetividad, ¿no? Sí. Entonces desde afuera es correcto. Una cualidad que siempre ha tenido Ana Rosa y que le admiramos es que tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Me voy a servir más cafecito, ¿eh? Sí. Y creo que Tráete la eso, cafetera para todos. eso tiene un gran valor. Porque cuando tú comentas el tema de la plática que tuvimos de por qué era una buena capitana de puerto,
Claro. porque era capaz de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Claro que de eso se trata. Claro. Un político clásico, pues, desde luego que no No tiene lo puede esa hacer. visión. Para él es un sacrificio inútil hacer las cosas así. Para ella no. Esto así se teje y ¡pum! Aquí aterriza. Dijo algo trascendental que yo veo muy común en la política. Y es parte de los errores de los gobernantes. Y de los políticos en general que están en primer plano. Cuando eligen a sus asesores, a sus consejeros, o incluso hasta tus cuates que te acompañan en la navegación, ¿no? Vamos a llamarlo así. Nunca observan quién realmente se pone en tus zapatos y quién realmente está buscando nada más sus intereses. Y de ahí radica la mayoría de los errores del político, ¿no? Sí, pero además el político debería tener la capacidad de darse cuenta cuando le están mal aconsejando. Pero pues ahora si quieres escuchar, si te quieres que te digan lo que tú quieres escuchar, pues entonces hay 100. Claro. Hay 100 asesores que te lo pueden decir. Y todos regularmente buscan su interés personal. Y yo creo que esta plática da esta lección. Los nuevos gobernantes tienen que aprender a elegir a sus asesores. Asesor que no tiene capacidad compasiva, es decir, ponerse en los zapatos del otro, entonces no sirve como asesor, nada más estorba. ¿Ah? Y cuando tienes muchos estorbos, está segura tu derrota, ¿no? ¿Te ha tocado alguna campaña electoral donde tú participes detrás, digo, obviamente? Fíjate que O asesorando. en las campañas electorales los búnkers son muy cerrados y generalmente te segregan Sí. porque siempre hay alguien que dice saber más que tú. Yo la verdad no sé de campaña, no sé de calle, solo sé, puedo evaluar una estructura, sí la puedo hacer, esa parte, porque tiene que ver con abogados casi, pero la parte de la campaña y cómo le llegas a la gente y todo eso, estás hablando ahora sí que no chino, mandarín y lo que sigue. ¿Por qué? Porque a la gente en la calle nunca sabes, son visiones diferentes. Claro. Nunca vas a poder estar en los zapatos de alguien que tiene que transportarse, que tiene que pasar por la Tulum, que tiene que chutarse 10 camiones en fila y que si no llega a tiempo le van a hablar. Yo esa parte, aunque yo quiera y aunque me preocupe, no la voy a poder procesar. Entonces, Pero sí participarías. No, Sí, es muy difícil. A esas alturas, digo. No, pero ni cuando estuve en el partido participé en la campaña de calle. O sea, la campaña de... No, bueno, pero hay cosas que a veces uno no hace antes, pero las hace ahora. Por ejemplo, don Tomás está ahorita de periodista prácticamente. No, te voy a decir que a Tomás siempre le hemos pedido, yo le decía, haz diálogos, así como en la tele, porque hablando con Tomás van saliendo las ideas. Sí, sí, sí. Aunque se cohibe es de así pronto como, un poco. Es como la mayéutica, ¿no? Cuando te decían en filosofía, el filósofo que camina y va, eso es Tomás. O sea, Sí. llegas a un parto de ideas con él siempre. Eso es lo súper valioso. Yo sí ahora le voy a echar las flores a Tomás. Yo conocí a Tomás una noche o sea, conocía su nombre. Pero obviamente nunca había tenido contacto con él. Entonces, una noche en el Consejo Electoral a las 11 de la noche se venció un término. Y la verdad es que había muchas quejas, pero había poco, o sea, se quejaban de que él les imponía los consejeros ciudadanos, pero no tenía a la gente, ellos no tenían a quién poner. Entonces así como que enredaban el tema para sacar provecho. Y entonces llegó un señor con su bata de doctor y habló conmigo. Cuando le dije, no, si usted dice que esto se puede arreglar, arréglelo mañana. Ah, pero el tema ¿cuál era? Que tenían que arreglar. No era un arreglo. Había un término para sesionar y determinar la elección de los consejos ciudadanos municipales. ¿En qué año fue eso? 95. Sí. Okay. Y eran las 11 de la noche y no llenaban la cuota, porque esa propuesta de los partidos, obviamente... Fue la elección en donde ganó Rafael Lara y Lara. Sí.
Sí, la Sí, intermedia. 95, 96. Sí. Y entonces me dijo, espera mañana, esto se va a arreglar políticamente. Entonces yo le dije, ¿se puede negociar políticamente? Arréglelo mañana. Yo hoy tengo que sesionar. Y entonces al rato me volteé y seguí caminando y alguien me dijo, ¿por qué le hablaste así al doctor Tomás Contreras? Y eso creo que nunca te lo he dicho lo que dije. Nunca, no, lo voy a decir. Le dije, ¿quién es el doctor Tomás Contreras? El señor con el que estabas hablando. El que tiene ojos de tiburón, dije. Sí, Porque cuando me dijo, no sesiones, espera mañana, digo, él puede negociar políticamente lo que quiera fuera de la mesa, pero si mi obligación Claro. es sesionar, la que le iban a cortar el cuello era a mí. Pues claro. Y entonces yo le dije, el señor que tiene ojos, yo lo que me acuerdo mucho es que cuando me estaba convenciendo, o sea, yo vi sus ojos, eran fríos, como los del tiburón. Entonces dije, no. Y ya ese día lo conocí. Y después, gracias a Luis Orlando, mi amistad con él creció. sí. Y luego salieron las coyunturas de Carrillo Puerto, Sebastián Estrella. O sea, tenemos algunas cosas allá de manera de ver las cosas, ¿no? Claro. Porque fue Luis Orlando el que nos acercó. Sí, así es. Fue Luis Orlando y creció una amistad muy sólida y además nos permitió, a mí en lo personal me permitió ver las cosas de otra manera, porque platicar con Ana Rosa, toda su visión administrativa y legal, la verdad es que aporta mucho. Sí, sin duda. Bueno, una pregunta a lo mejor que no que no es muy cómoda, pero yo creo que sí se puede contestar, ¿no? ¿Cuál ha sido, al juicio de Ana Rosa, el mejor gobierno que ha tenido Quintana Roo? El mejor gobierno. El mejor periodo, si no quieres dar nombres, no des nombres, ¿no? Pero el mejor periodo de gobierno, o el mejor año de gobierno, no sé, como le quieras poner. En tu juicio, obviamente, ¿no? Mira, voy a tener que decir las cosas como... Voy a contar una anécdota antes de contestar. Hace muchos años, en un programa de esos, creo que Animal Nocturno, uno de esos de televisión, no lo vi, esto que te estoy contando me lo comentaron, que le preguntó el entrevistador a Vicente Fernández, oiga, ¿cuál es el mejor mariachi que ha tocado con usted? Sí, me acuerdo de eso. Y entonces que Vicente Fernández dijo, No recordaba cuál era el mejor. pero te puedo decir, le digo, pero te puedo decir cuál es el peor. Y ahí es donde entra mi pasión chetumaleña, porque dijo que los tiburones blancos de Chetumal. Lo dijo. Entonces, mira, de don Jesús Martín, yo sí te puedo decir, de Rojo Gómez, me alcancé a tener parte de la forma en que se gobernaba con Rojo Gómez. Yo gané mi primer Era concurso. territorio todavía. Sí, yo gané mi primer concurso de declamación con él de gobernador. Que al medio año se fue, es otro tema. Me tocó David Gustavo como territorio. Me tocó la transición del Estado. Me tocó el primer gobernador, que técnicamente ha sido el mejor, porque era tanto lo que había que hacer, que todo lo que hizo, que fue mucho, pero no todo lo que debió, fue Jesús Martínez Ross. Muy bien. Pero además era mi vecino de infancia. Entonces, o sea, yo nací y él vivía en la casa de al lado. Entonces había, pues con don Jesús Martínez Ross había una empatía. Él llegaba a cualquier casa a comer, ¿eh? Esa parte es muy valiosa y se perdió. Se ha perdido, sí. Brillante, Pedro Joaquín. Todavía, hasta hoy, el más brillante. Por eso digo, el mejor, don Jesús Martínez Ross, el más brillante, Pedro Joaquín, porque él sí supo, o sea, sí logró dar el brinco con el Estado, o sea, lo pudo transformar. ¿Okay? Después de él vino Miguel, muy visionario, un poco, la ejecutividad era un proceso lento en su gabinete. Mucha burocracia. Mucha burocracia. Bueno, o sea, bueno él como persona, como gobernante, con buenas ideas. Yo creo que con un equipo un poco. Y al final todo mejoró.
Mario. Más allá de lo que digan de Mario Villanueva, Mario reúne brillantez, bonomía. O sea, creo que Mario tenía las dos cosas Los dos polos, ¿no? de Pedro y de Don Chucho. Brillante, como pocos. Creo que ha sido el que la gente más ha querido. Entonces, tengo uno que es el mejor, uno que es el más brillante, y el más querido siempre va a ser Mario Villanueva. Siempre. A donde vayas, Mario es Mario. No lo estoy defendiendo, ¿eh? No. O sea, no. Y aunque lo defiendas, tienes derecho. Claro. No, pero me refiero a que con el paso del tiempo, yo creo que sabías a dónde ibas. Sin duda, es una opinión muy generalizada. Mucha gente piensa así. Con Joaquín Hendrix, un gobierno lejano, frío. Félix, lejanísimo. Frío con el Estado. Beto, demasiada pasión. Pero a pesar de lo que digan de Beto Borge, con Beto Borge había un detalle. Con él era directo. O sea, él no te daba vueltas. ¿Es sí o no? Que yo pienso que su equipo no lo escogió bien. Porque él nunca ha sido una persona dolosa. Yo no traté con él directamente porque es una generación diferente. O sea, Sin duda. Yo conozco a los demás y a él lo conozco de vista. Pero yo notaba que cumplía sus acuerdos y que no le gustaba que le incumplieran sus acuerdos. Pero definitivamente el tiempo siempre te da una visión diferente, ¿no? Entonces, claro. Pues no sé. Y pues en este momento yo creo que se han perdido muchas cosas. Creo que se llegó con un desconocimiento del Estado y que nuevamente quedamos en manos de asesores que no entienden que el gobierno es para la gente que te elige. ¿Ok? No soy nativista. No, tus comentarios no son nativistas, tus comentarios son objetivos y políticos. Entonces, así son las cosas todavía. Y además, te lo digo con toda honestidad, no porque esté en tu casa, ni porque seas nuestra invitada, creo que de las personas con las que yo he platicado, eres de las pocas que realmente tiene una radiografía de cada gobernador que ha tenido Quintana Roo. Tan coincidente, puntual a lo que yo pienso, ¿no? De verdad, no, tenía mucho que no platicábamos, creo que. No, años. Muchos años. Y siempre he observado a una Ana Rosa Valencia muy ecuánime e inteligente. No por nada, obviamente, llegó a donde llegó y está donde está, porque ella no está desaparecida, simplemente es conservadora, ¿no? Pero no de las que menciona Andrés Manuel. Pero fíjate que en la parte de formación que uno tiene, cuando te forman políticamente dentro de un partido, nos formaban, en el PRI nos formaban, nos daban historia de México, nos hacían leer a Silva Herzog. Cuando existía el ICADEP. Todo. Todo. Y había mucha formación y capacitación política para entendernos. De hecho, una de las cosas que más recuerdo fue cuando se inauguraron las villas del CREA. ¿Cómo no? En donde había la convivencia de esas generaciones dentro de lo que es la villa y los viajes y todo, daban muy buen resultado. Pero en el partido nunca me formaron para ser tolerante. La congruencia como tal no la entendí, eso me lo enseñó Tomás. ¿Sí? A Tomás hay una frase, ahora te toca, hay una frase que siempre dice: en política no hay traiciones, hay acuerdos y cambio de intereses. Y entonces empecé a entender muchas cosas y me permitió no tener una cerrazón, porque cuando te educan y te forman de una manera políticamente de no tener tolerancia a lo que no es como uno, porque así te forman. Claro.
pues eso me ayudó mucho a mí porque le he aprendido la visión amplia de, bueno, o sea, algo bueno va a salir de lo que sea, hay que sacarlo mejor. Eso se lo aprendí a Tomás. O sea, tú no eras de esas que, o no eres de esas clásicas, enseñanzas que te decían que en política tienes que comer y hacer, y sin hacer gestos. Por eso estoy en la parte administrativa. Porque es una de las frases que coloquiales. Bueno, al que le interese tener un cargo de elección, pues sabe lo que tiene que hacer. Claro. Yo jamás, entonces. Claro. Claro, ese es. Es congruencia. Es congruencia. Y yo creo que de este programa, si sacamos algo, es esa radiografía de los gobernadores que fue brillante. Sí, fue muy buena, sí. Muy Me buena. gustó. Y desde luego el entender cuál es el papel de los asesores, la importancia de los asesores, que es de verdad un espacio en donde se van tantos recursos y se desperdicia tanto el tiempo y se generan tantos problemas que Claro. todo termina. Malos asesores es igual a falta de gobernabilidad, a falta de estabilidad. Los proyectos que no. Cuando un gobernante llega, del nivel que sea, el primer día tiene que tomar todas las decisiones que van a tejer su camino. Todos dicen que lo hacen, todos tienen claro. No es cierto. Creen saber lo que pueden hacer. No saben cuál es su presupuesto, no saben lo que van a encontrar, aunque les den capacitación en la UCRO por el programa anterior que escuché. ¿Ok? Esto es una cuestión de civilidad. O sea, no tienes que tener tienes que entender qué es, con qué tienes para ofrecer lo que vas a hacer. Claro. Y si no lo tienes y lo vas a hacer, tienes que saber buscar el recurso porque el presupuesto hay. Acomode el lugar. El presupuesto hay. ¿Cuántas veces se queda el presupuesto sin ejercerse? Sí, no, de hecho hemos sabido de historias de presupuestos Devolución. federales que se devuelve el dinero porque se los dieron para que hicieran tal o cual acción. Ya ni siquiera obra, fíjense, a veces son programas hasta culturales o educativos. Oye, ahí te van 80 millones de pesos para tal programa educativo y de pronto la secretaria o el encargado del área pues está pensando en la pandemia y se le olvidó. Y entonces se cumple el plazo y si no lo ejerciste es porque no lo necesita el Estado. Lo tienes que Y dice la federación, pues bueno, venga para acá. Sí. Y se lo quitan. Y eso pasa muy comúnmente en ayuntamientos y en el gobierno estatal. Así es. Pues bueno, ya podemos platicar todo el día, pero Así es. ya nos Podemos extendimos. traer, ¿no? Oye, disculpa, porque luego yo me pongo a hablar mucho. No, si de eso se no, trata. muy bien. A veces lo que menos queremos es hacer manita de puerco para que hablen. El chiste es que hablemos y que pueda obviamente el invitado compartir eso que has compartido y que estoy seguro que le va a quedar muy bien a todas las generaciones. ¿Verdad? Lo que usted resaltó de lo que dijo ella, la radiografía de los gobernadores, el papel de un asesor y sobre todo esa falta de visión de muchos políticos para elegir a un asesor o a un consejero. Porque por eso se cometen errores. Exactamente. Ahora a usted le toca despedir el programa, don Tomás. Bueno, pues hoy hemos tenido un programa muy claro, con ideas muy claras, muy sistematizadas. Ese es el perfil de la mente de Ana Rosa. Me parece que puedo calificar de brillante el tema hoy. ¿Cómo no? Me parece que se aporta a quienes ahora van a asumir nuevas responsabilidades. Ojalá que lo tomen en cuenta y si no, pagarán los costos. Gracias Claro. por todo. Gracias, Ana Rosa, por Gracias. recibirnos en tu casa. Gracias. Y gracias a usted.